Vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hoy podemos disfrutarte, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por la realidad de tu espíritu. Gracias, Señor, porque ministras el corazón, el alma. Tú eres el que obras en el interior de nuestros corazones. Te damos gracias por esa obra gloriosa de tu Santo Espíritu, Señor. Bendito tú eres por siempre. Vamos a darle palmas al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. ¿Cómo no? Venga, vamos a orar por este. Póngase de pie ahí, vamos a orar por nuestra hermana. ¿Okay? Vamos a orar. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre pondríamos las manos, dice tu palabra, y sanarían, Señor. Y yo te pido en este momento, Señor, glorifica tu nombre sobre el cuerpo de mi hermana. Señor, manifiesta tu poder, Señor. Que ella pueda, Señor, ser sana por el poder de tu palabra y de tu espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ella se acerca a ti confiada, Señor, al trono de tu gracia, donde sabe que puede hallar oportuno socorro, Señor. Y en este momento glorifica tu nombre en su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. Vamos, dale palmas al Señor de la gloria. Abran su Biblia en la carta de Santiago, capítulo 4. Hoy vamos a comenzar una nueva serie donde la he titulado La práctica de la vida cristiana. Creo que hemos hablado mucho acerca de la vida impartida, pero esta vida impartida tiene que tener una expresión, tiene que haber una manifestación de una vida práctica en cada uno de los que por la gracia del Señor han sido salvos. La palabra del Señor dice que por gracia somos salvos. Por gracia esa salvación comienza a obrar en el interior de nuestro corazón. Y esa gracia no es por nosotros, es un regalo de Dios. Pero esa gracia que obra en el interior de nuestros corazones es para que se pueda manifestar en la vida de cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Santiago capítulo 4, versículo 1. Voy a leer la Dios habla hoy. Porque mira lo que dice este texto. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Por eso escogí esta versión. Porque creo que Santiago es muy claro en definir de dónde viene el problema. El problema de las personas que no tienen a Cristo viene de adentro, y aún todavía las personas que están en Cristo también puede surgir de adentro. Porque aquí Santiago no le está hablando a los inconversos. Santiago le está hablando a la iglesia. Y les está diciendo de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes. Pues no es de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Hoy quisiera compartir con usted acerca de la vida práctica del cristiano. La vida práctica del cristiano debería ser una vida de paz. ¿De qué? De paz. Entonces muchos creen que la vida cristiana solamente es creer. Ah, sí, yo creo, pero vive como quiera. No. La vida de Cristo en el interior de tu corazón tiene que tener una manifestación. Y una de las manifestaciones que tienen que darse es que comenzamos a vivir en paz. ¿Comenzamos a qué? A vivir en paz. ¿Qué es lo que más busca hoy el mundo? Déjeme decirle que una de las cosas que más busca el mundo es tener paz. Y la paz no la puede dar la ONG, que es una organización que se encarga para ayudar a la gente con necesidades o con problemas. No lo puede arreglar la ONU, que es una de las organizaciones que se encarga para traer paz a los países.
no se encuentra aún en el presidente Trump, aunque él quiera poner la paz entre Ucrania y Rusia, pero la paz solamente se puede encontrar en Cristo. Allí solamente el hombre puede realmente tener esa verdadera paz. Ahora, una de las cosas que debemos de saber es que cada uno de nosotros fue diseñado para tener paz. Nosotros, amados, no fuimos diseñados para vivir con peleas, con enojos, con odio en el corazón, con malos deseos, ¿verdad? Para las demás personas. No, nosotros no fuimos creados para eso. El diseño que Dios tiene para con el hombre es realmente que el hombre pueda vivir en la vida de Dios. Y esa vida de Dios realmente genera amor, genera paz, genera gozo, genera alegría. Todo eso se desarrolla cuando la vida de Dios comienza a gobernar el corazón del hombre. Pero mientras esa vida no gobierne, es muy posible que te pueda llamar creyente o cristiano, pero te va a seguir gobernando, no la vida, sino muchas de las veces tu propia carne. Una de las cosas que usted y yo debemos de saber es que todo conflicto tiene su origen en el corazón. ¿En dónde? En el corazón. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras, las peleas entre ustedes? No es de su propio interior. Entonces, todo conflicto nace en nuestros corazones, porque así fue como el primer conflicto se llevó a cabo. Y todos conocemos la historia, que el primer hombre que falló contra Dios, que pecó contra Dios, el pecado nació dentro de su propio corazón. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dios, cuando creó al hombre, Dios no lo creó con ese corazón que muchas de las veces manifiesta rabia, manifiesta enojo, manifiesta descontento. No, Dios no creó al hombre así. El hombre se deformó por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Vamos a ver cómo Dios primero formó al hombre. En el capítulo 1 dice que Dios diseñó al hombre para crearlo a su imagen y semejanza. En el capítulo 2, el Señor muestra cómo Dios lo forma. Capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó, después de que lo forma del polvo de la tierra y sopla el hálito de vida, Dios lo lleva a un lugar donde dice, y Jehová Dios plantó un huerto, Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 3 tipos de árboles. Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos. Él puso allí los árboles para comer, el árbol de la vida para suplir su necesidad interna, los árboles para suplir sus necesidades físicas o externas. Y también puso un árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual el Señor le prohíbe tomar de ese árbol. Ese lugar llamado Edén, cuando usted le busca en el hebreo, realmente lo que significa esa palabra Edén, delicia, placer, deleite, lugar agradable o fértil. Edén realmente simbolizaba la comunión perfecta entre Dios y el hombre. El ser humano había sido creado para disfrutar de la plenitud, de la inocencia, del amor y de la paz que Dios le dio. Ese hombre no fue creado para ser conflictivo, no, el hombre fue creado para portar la vida del Señor. Ahora, ¿por qué se desarrollan los conflictos? Porque en el corazón hubo una idea de quererse separar de Dios o querer hacer las cosas de acuerdo a la propia voluntad y no de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, las consecuencias del pecado fue lo que trajo la muerte espiritual, y no solamente la muerte espiritual, sino la muerte de la vida espiritual que había en el hombre, y también trajo la muerte de la paz en el corazón del hombre. Y por eso es que el hombre vive en los conflictos que vive. Capítulo 3, versículo 6. Conocemos cómo es que nace esa idea de quererse separar de la voluntad del Señor. Recuerden que la voluntad era: no comas de este árbol, aliméntate de los árboles y del árbol de la vida, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas, ciertamente morirás. Y ya sabemos el engaño de la serpiente hacia la mujer, donde le dijo: no morirás.
Y dice que vio que el árbol era agradable a los ojos y bueno para comer, y comió y trajo a su marido. Mira lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán no comió siendo engañado. Adán comió voluntariamente, dice el apóstol Pablo. Eva sí fue engañada, pero Adán no. Adán sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto completamente. Versículo 7. Entonces, cuando comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, tanto de Adán como de Eva. La pregunta es, ¿acaso tenían los ojos cerrados? ¿Acaso ellos no veían? ¿De qué ojos está hablando? Bueno, está hablando de los ojos, ¿verdad? De la conciencia, donde comenzaron a ver su propia desnudez, su propia vergüenza, su propia maldad que había ya dentro de su propio corazón. Y fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces vea lo que está sucediendo. Una vez pecan, los ojos se abren, se dan cuenta que realmente, ¿verdad?, ellos han pecado contra Dios, ven su vergüenza, su desnudez. Y que lo que comienzan a hacer es comienzan a quererse esconder. El versículo 8 dice que oyeron la voz, ¿verdad?, que se paseaba en el huerto del día, y el hombre y su mujer se escondieron. A ver, ¿por qué se escondieron? Porque se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, ¿cierto? Y así sucede con el hombre. Cuando realmente pecamos, lo que primero que comenzamos a hacer es escondernos, ¿verdad?, del Señor, como que si Dios no supiera dónde estás. Cuando Dios le empieza a hablar a Adán, como que si Dios no supiera dónde estaba Adán. No, claro que lo sabe. Entonces vea, por causa del pecado, lo primero que el hombre pierde es su paz interior. ¿Su qué? Su paz interior. Dios pierde también la paz vertical que tenía con Dios. Esa común unión que había, eso se pierde. Y ahora el hombre comienza a huir. Por eso el proverbio dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Usted vea, por ejemplo, el impío huye sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo. Es más, tú no quieres hablar con tu propio hermano, ¿verdad?, que se ha desviado, y lo que haces es esquivarte, es justificarse. No debería de hacer eso. Todo lo contrario, debía volver su corazón al Señor y ver el amor de Dios expresado a través de un vaso que le está buscando. Entonces, por eso también Isaías capítulo 57, verso 21, dice el Señor: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O sea que mientras nosotros nos rebelemos, un impío no es una persona que no conoce. Un impío es uno que se rebela contra Dios, uno que se rebela contra lo que Dios dice, que se rebela contra su verdad, que se opone a lo que Dios dice. Ese es un impío. Isaías dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso Dios lo dijo. O sea que mientras no vuelva el hombre su corazón a Dios, no puede tener paz. Puede fingir que tiene la paz. Puede decir que él está en paz, pero realmente no tiene la paz que Dios da, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz ausente de problemas, no. Es esa paz que cuando tú estás pasando momentos complicados te mantienes confiado y seguro en el Señor, que Dios obrará. Esa es la paz que Dios quiere que desarrollemos. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora ya se ve su desnudez. Antes, cuando estaba con la gloria del Señor dentro, no miraba su desnudez. Había inocencia, había pureza, había santidad en su propia alma del hombre. Pero ahora mira su condición desnuda. ¿Ve? Y luego dice el versículo 11:
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora mire lo que está diciendo el hombre. O sea, ya no se hace responsable, no reconoce que él pecó contra el Señor. Cuando Dios le pregunta, lo primero que hace es le echa la culpa. ¿A quién? A la mujer, al cónyuge, ¿cierto? Y así sucede siempre. Siempre vivimos culpando a alguien más. ¿Ve? Y nunca nos hacemos responsables de nuestros propios actos. Y pensar que así es como tú vas a tener la paz, todo lo contrario. ¿Ve? Vas a vivir en desconfianza, en inseguridad, en falta de paz en tu propio corazón. Entonces, lo primero que hace es eso. Vea, ahora se pierde la paz el uno para con el otro. Ahora se empieza a justificar el hombre. Y también le pregunta el Señor a Eva, y Eva le dice, no, fue la serpiente la que me engañó y comí. Nadie se hace responsable de sus actos. Y así fue como el hombre, en vez de vivir en paz, comenzó a experimentar realmente dentro de su corazón esa separación con Dios. Empezó a experimentar dentro de su propio corazón esa desconexión realmente que había entre Dios y el hombre. Él mismo ahora tiene desconfianza, él mismo tiene inseguridad, ahora el temor lo está gobernando y comienza a correr y a esconderse. Y la relación también interpersonal con su cónyuge se dañó. La paz que realmente debía de tener, usted la va a poder ver de ahí en adelante que el hombre la perdió. Al contrario, lo que empezó a desarrollar esta naturaleza adámica es una naturaleza corrupta, es una naturaleza depravada. Su propio hijo de Adán mató a su propio hermano. Caín mató a Abel. Y usted comienza a ver todo el desorden que eso trajo por causa de rebelarse contra la voluntad del Señor. El pecado trajo, dice la Escritura, enemistad, primero entre Dios y el hombre. Mire lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él cubra la cara y que no los quiera oír. ¿Se da cuenta? Hay cuenta que hubo una separación, ¿verdad? Una barrera donde el hombre y Dios no podían ahora tener comunión. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y siempre así sucederá cuando nosotros realmente, aún como hijos, no es que Dios dejó de ser tu papá. Es como cuando un hijo, ¿verdad?, comete un error y usted se molesta y le dice, hijo, sálgase para afuera. No es que dejó de ser tu hijo, tú lo sigues amando. Pero es muy posible que eso que estás haciendo es para que él pueda reconocer que realmente te ofendió. ¿Cierto? Si el hijo viene y dice, papá, perdóneme usted, fíjese que sí le ofendí. ¿Qué va a hacer el padre? Pues lo va a abrazar. ¿Cierto? Así es Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de restauración, que cuando el corazón se vuelve a Dios, Dios es poderoso para restaurarnos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por la promesa de restauración, de esa paz que el hombre perdió con su Creador, perdió consigo mismo y perdió con sus semejantes. Gracias a Dios. Mire lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 9, versículo 6. Todo el Antiguo Testamento habla de esas promesas acerca de Cristo, acerca del Mesías. El verso 6 dice, porque un niño nos es ¿qué? Nacido. Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y ¿qué? Príncipe de paz. O sea, príncipe de paz. Isaías está diciendo, está hablando acerca del nacimiento, ¿verdad?, de Cristo. Es verdad que iba a nacer
por medio del vientre de María, pero ese hijo que venía y que estaba en el seno del Padre iba a ser engendrado en el vientre. Por eso dice, un niño nos es nacido, Jesús. Hijo nos es dado, Cristo. Cristo Jesús. Cristo el Salvador, el Mesías. Entonces, eso es muy importante. Aquí comienza el Señor o está el Señor profetizando acerca de que vendría uno que traería la paz. Vengan conmigo ahora al libro de Malaquías, capítulo 5, versículo 2. Es a través del cumplimiento de esa profecía que anunciaba que Cristo sería nuestra paz. Lo primero que se tiene que restaurar es la paz con Dios. Si tú tienes problemas, ¿verdad? Una de las cosas que debes de saber es que es muy importante que aprendamos a restablecer nuestra paz con Dios. Miren lo que dice Miqueas 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo, como espíritu, Él estuvo saliendo desde la eternidad. El que se le apareció a José fue Cristo, a Josué fue Cristo, a Moisés fue Cristo, porque a Dios Padre nadie le ha visto jamás. Entonces lo que está diciendo aquí el profeta es que Cristo había tenido salidas, pero no en un cuerpo humano, porque era en el cuerpo humano que iba a expiar el pecado del hombre. Versículo 3. Pero los dejarás hasta el tiempo que da luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Ahí estás tú y yo. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová y con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Verso 5, solamente la primera parte. Y del que está hablando el profeta, y será ¿qué? Nuestra paz. Nuestra paz. Cristo es el príncipe de paz. Es el único que puede darnos paz. No hay otra persona, ¿verdad?, que nos pueda dar paz, sino primero Cristo en nuestros corazones. Tú y una persona pueden hacer la paz, pero los dioses están peleando otra vez. O al ratito dejan de ser amigos otra vez. La pregunta es ¿por qué? Porque fue una paz humana, una paz frágil, una paz que se rompe. ¿Ve? Pero la paz que el Señor da es una paz eterna, es una paz que dura, es una paz que si mantenemos nuestra confianza en lo que Jesucristo ha dicho, vamos a mantenernos seguros en el nombre del Señor. Venga conmigo por favor a Juan capítulo 14 versículo 27. Por eso cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra o vino en los días de su carne, Él dijo estas palabras a sus discípulos poco antes de ir a la cruz. Jesús les había dicho que Él iba a preparar morada para ellos, para que donde Él estuviera también ellos pudieran estar. Y todos se quedaron como, ¿what? ¿Verdad? Y realmente Cristo hablaba de que Él iba a ir a la cruz. Si no iba a la cruz, Él no podía estar dentro de nosotros, porque Él no podía morir y no podía resucitar y no podía venir a morar en nosotros. Pero gracias a Dios por esa obra externa que Cristo hizo para después poder morar en nuestros corazones. Ahora mire el verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Vea, el mundo tiene una paz. Una paz que, por ejemplo, si tiene dinero, están en paz. Si no tienen conflictos en la nación, está en paz. Pero nomás comienza a estar en conflicto, las economías se caen, todo comienza a tambalearse. ¿Por qué? Porque es una paz frágil. Pero la paz que el Señor está diciendo es una paz que dura. ¿Ve? No es una paz ausente de problemas. Cuenta la historia que un día un rey dijo que él quería hacer un cuadro, que alguien le pudiera hacer un cuadro donde expresara de la manera más correcta la paz. Y todos los pintores comenzaron a hacer cuadros, algunos pintaban un lago, ¿verdad?, con un reflejo en el sol muy tranquilo, otros pintaban el cielo con sol, con estrellas y así sucesivamente. Y el que ganó
el premio del rey fue la persona que trajo un cuadro donde estaba una tormenta azotando los árboles y había allí en esa tormenta un nido con un pajarito. A pesar de la tormenta que estaba, él estaba allí anidado, confiado. Esa es la paz que Jesús ofrece. Es una paz que no importa que puedas estar pasando tormentas, pero te mantienes confiado en el Señor. Porque Él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. No la doy como el mundo. Es una paz que dura, es una paz que se mantiene confiado a pesar de los conflictos que pueda haber en tu vida personal o externos que puedan estar sucediendo. Eso es confiar en esa paz que el Señor nos ofrece. Entonces, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Eso es lo que había dicho en el capítulo 14, en el principio. Voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, vea, a través de esa muerte que era tan necesaria que Cristo fuera para expiar el pecado del hombre, para abrir una puerta, para abrir un camino, para invitar a los hombres que ahora pueden venir a Él y Él les puede dar la paz que realmente el hombre necesita. Primero con Dios, con ellos mismos y con los demás. Por eso era importante que el Señor fuera a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Ahí fue donde abrió esa puerta, un camino nuevo, dice la palabra del Señor. Ahora, Cristo es nuestra paz. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Le cuento que usted y yo no estábamos incluidos en un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Nosotros estábamos excluidos de ese pacto. Aunque es verdad que había un pacto eterno que Dios había hecho desde la eternidad y Dios había preparado un cordero eterno desde la eternidad para que todo aquel que creyese en este cordero, que creyese en Cristo, pudiese participar de la paz que Él puede dar. Ahora el versículo 14 dice, porque Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso hoy el pueblo de Dios no solamente son los judíos, el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Ve? La iglesia del Señor Jesucristo de dos pueblos dice que ha hecho un solo pueblo. Ese es el pueblo que Dios tiene hoy en esta tierra. Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Lo que dijo el texto que leímos es que Cristo es nuestra paz. Romanos 5, verso 1. Justificaos, perdonaos, declarados sin culpa. Justificaos pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor comienza a despertar tu corazón a través del Evangelio, a través de Cristo, comienzan a hablarte de Cristo, comienzan a hablarte que solamente en Él puede haber perdón de pecados, que solamente en Él el hombre puede volver a estar en paz con Dios. Y cuando por la gracia del Señor abre tu entendimiento, la luz te alumbra, te das cuenta que es verdad que estás enemistado contra Dios porque el pecado es lo que ha hecho en tu corazón. Y cuando Dios comienza a darte la esperanza de que Cristo vino a morir por tu pecado y que Él ahora por medio de su Espíritu está tocando la puerta de tu corazón para que la abras, y cuando Él comienza a obrar en tu corazón y tú abres tu corazón, comienzas a experimentar la paz. Pero la paz no pasajera, sino una paz eterna en el nombre poderoso de Jesús. ¿Ve? Por eso dice que solamente a través de Jesucristo, por medio de la fe, cuando creemos, es que venimos a tener la paz que el Señor da. Es muy importante que entendamos. Mire Colosenses capítulo 1, verso 20. Colosenses 1, verso 20. Dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre ¿de qué? De su cruz. Entonces Cristo es la paz realmente que el hombre necesita para que pueda ser reconciliado con su Creador. Cuando comienza esta paz a estar en nuestros corazones, es cuando comenzamos a estar habilitados para realmente poder experimentar la paz que Dios dice. Haga de cuenta, es como Dios recuperándonos para que hoy tu alma venga a ser limpia, para que hoy tu alma venga a ser restaurada, para que hoy tu alma pueda ser transformada por su poder y que pueda comenzar a ministrar dentro de tu propio corazón su paz a través de su vida. La vida cristiana, amados hermanos, debería de ser una vida de paz. ¿Una vida de qué? Una vida de paz, no de violencia, no de falta de respeto, no de odio, sino de amor al prójimo, a ti mismo y a los demás también. Mira lo que el Señor Jesús enseñó. En los días de su carne, el Señor comenzó a hablar de las cosas más importantes que debe de vivir la vida cristiana. Es verdad que en este momento ellos no se encontraban habilitados para poder vivir, pero vendría un tiempo donde el Espíritu de Dios capacitaría a los discípulos para eso. Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es el que hace la paz, o el que busca la paz, que los hombres puedan tener paz con Dios. Pero también un pacificador es el que trata de mediar cuando hay entre hermanos conflictos y viene a ser un intermediador. ¿Para qué? Para que las cosas puedan estar en paz. Nosotros somos pacificadores, nosotros somos constructores de paz, no destructores de la paz. Eso es lo que es la vida del cristiano. La vida cristiana debería de ser una vida de paz. Deberíamos de nosotros estar ministrando a la gente paz, dándoles esperanza que realmente es duradera. Capítulo 5, verso 38. Miren lo que el Señor les dice. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa era una ley que se hablaba en el Antiguo Testamento. Aunque no toda la ley, como decía, completa, pero había una ley que decía esto, ¿verdad? Mire lo que dice Levítico, ponga su dedito ahí. Levítico Deuteronomios capítulo 19, verso 21. Dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, lo que estaba diciendo, los jueces tenían que tener leyes para juzgar a las personas, por ejemplo, que maltrataban, que golpeaban, que lastimaban. Se tenía que hacer lo mismo. Ahora, lo que sí la ley no decía es que se debía de odiar. Pero sí, en el Antiguo Testamento había una forma de cómo los jueces juzgaban. Entonces el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero mire lo que sigue diciendo el Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también ¿qué? La otra. ¿Ve? Jesús no anula. No está diciendo, no, ahora ya no hay que practicar la justicia. No está anulando la justicia. Pero está enseñando que el discípulo no debe de responder mal con mal. Pero si usted y yo somos honestos, ¿acaso no lo hemos hecho así a veces? ¿Por qué si tenemos la vida? Sigamos leyendo. Miren lo que dice. Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? La capa. ¿Ve? En la cultura judía, la túnica era la parte interior, la ropa. Y la capa era la parte externa. El Señor dice, no solamente le dejen la capa, no solamente le dejen la túnica, déjale también la capa. O sea, las dos cosas. ¿Qué está enseñando el Señor?
Bueno, el Señor está enseñando realmente una generosidad radical en los corazones de sus propios discípulos, cosa que mientras la vida del Señor no estuviese, no podían cumplir. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él ¿cuántas? 2. Bajo la ocupación romana había una ley donde cuando los soldados traían su armamento y encontraban a un civil, ellos le podían decir: toma mi armamento y cárgala por 1 milla. Y no tenían que responder que no. Bueno, el Señor le dice: ¿saben qué? No nomás 1 milla, vayan 2. Eso es lo que le está diciendo. Y ustedes saben que los romanos, para los judíos, pues los veían como sus enemigos. Lo que el Señor les está realmente enseñando, o lo que les está exigiendo, es que transformaran esa imposición en un servicio. Que transformaran esa imposición que le estaban haciendo con un gozo de servicio. Lo hiciesen. Versículo 42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Que está enseñándoles el Señor a tener un corazón abierto, generoso, no calculador ni mezquino, sino que tuviera un corazón generoso, ¿verdad? Significa dar con responsabilidad. No es que hay que dar irresponsablemente, pero significa que tú tengas siempre, cuando veas una necesidad, tener un corazón generoso. Verso 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa parte de aborrecerás a tu enemigo no estaba. Pero los judíos comenzaron a desarrollar, ¿verdad? Por una mala interpretación que ellos hacían de la ley. Ellos comenzaron a decir: no, hay que odiar también a los enemigos. Y Dios no había dicho eso. No les había mandado eso. Miren lo que dice Levíticos capítulo 19, versículo 18. No pierda la cita porque volvemos. Levíticos 19, 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Nunca dice: odia a tu enemigo. Eso lo comenzaron a desarrollar los propios malos intérpretes en aquel tiempo de la ley. Ellos comenzaron a meterles al pueblo que hay que vengarse, cuando realmente el Señor nunca dijo eso. Y parece que hasta el día de hoy todavía sigue ese pensamiento en el judío. Versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se da cuenta? Versículo que sigue. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que el Señor les está enseñando o diciendo: esta es la evidencia que realmente ustedes son hijos, que ustedes puedan amar aún a su propio enemigo. ¿Ve? Y esa palabra amar allí no es el amor filial, no, es el amor ágape. ¿Ve? Lo que el Señor les está enseñando: ustedes necesitan amar con el amor con que yo les amo. Ahora, es verdad que ellos todavía no habían experimentado lo que el Señor había hecho en la cruz, no habían experimentado todavía el poder del Espíritu Santo en su corazón, pero tú y yo sí. Entonces lo que está diciendo el Señor, Él buscar el bien, incluso hasta con personas que te odian. ¿Ve? Hablar bien, aun cuando te están maldiciendo. Ahora, eso no es cosa sencilla. Eso no se puede hacer en la carne, hermanos. Para eso se necesita el poder del Espíritu Santo de Dios gobernando nuestras almas. ¿Ve? Hacer bien, acciones correctas, no solo con palabras, sino con hechos. ¿Ve? Orar, aun cuando te están maldiciendo, pedir que le vaya bien a la persona, aun cuando está diciendo cosas que no son correctas de ti. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Miren lo lindo que es Dios. Dígame si Dios no es bueno. ¿Cómo el hombre va a poder decir que Dios es malo? Si Él hace salir su sol para buenos y para malos, para justos e injustos. ¿Qué excusa van a tener los hombres delante del Señor?
No habrá ninguna. ¿Ve? Ahora, miren lo que sigue diciendo, verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Realmente amar a quien nos ama no solo eso lo hace cualquier persona, ¿verdad? Pero amar a quien no te ama, ese es un distintivo de ser un hijo de Dios. ¿Ve? Eso quiere decir que verdaderamente en ti está la naturaleza divina, en ti está la vida del Señor, que tú tienes ese amor así como Dios lo tuvo con nosotros cuando éramos sus enemigos. Ese amor es un amor verdadero del Hijo que ha nacido de verdad por la obra del Espíritu Santo. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Les pregunta. O sea, si ustedes solamente tienen buena relación, saludan a los hermanos con los que platican, ¿qué están haciendo de más? ¿Qué están haciendo de más? Si eso lo hace medio mundo, ¿ve? Eso lo hace cualquiera. Entonces, ¿qué diferencia les está diciendo ahí entre ustedes y ellos? No hay ninguna. Pero cuando comenzamos a saludar a la persona que quizá, ¿verdad?, habló de ti, la persona que quizá te trató mal en el trabajo y tú llegas como si nadie le saludas, tú estás manifestando la vida del Señor. ¿Ve? Allí el alma realmente está siendo sometida por el poder del Espíritu Santo. Ahí el ego le estás poniendo el pie en el pescuezo, ¿sabe? Y miren lo que termina diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto es teilos. Esa palabra significa estar completos, maduros, ser íntegros en sus corazones. No está hablando de que no vas a cometer ningún error, no, está hablando de que has crecido, que esa naturaleza divina se ha desarrollado en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere. Y la razón por qué muchas de las veces tenemos conflictos, aún siendo creyentes, es la revelación que Dios está haciendo de que tú y yo necesitamos crecer en esa vida, en esa naturaleza que Dios por su gracia nos ha impartido. Lo que está revelando realmente es que todavía somos niños espirituales. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: a ustedes yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque hay pleitos entre vosotros. Entonces, lo que está revelando es eso, que todavía hay niñez espiritual en tu alma y que necesitamos crecer. No solamente el Señor Jesús habló de una vida práctica, sino también el apóstol Pablo. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice: no paguéis mal, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad que lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, a tu hermano en Cristo. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Oyó? Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Entonces el apóstol lo que está haciendo es prohibiendo que la vida cristiana no se trata de vivir vengándose, sino que estamos haciendo de más. ¿Ve? No se trata de vengarse. Versículo 18. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es verdad que a veces no depende de ti. Hay cosas que a veces no dependen de ti. Hay veces que a ti te gustaría estar en paz, pero no tienes tú el control. Está en la otra persona. Entonces, cuando está en la otra persona, ¿qué puedes hacer? ¿Ve? Por eso Pablo dice, pone como este distintivo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero si no es posible, bueno. Pero hay cosas que hacer, ¿cierto? Hay que buscar ayuda, hay que acercarse a que nos puedan ayudar. Hay que hacer eso. Pero necesitamos hacerlo. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar ¿a qué? A la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién?
¿Qué está diciéndoles el apóstol Pablo? Aprendan a confiar en Dios. Cuando realmente tú te comienzas a vengar, comienzas a tomar tu propio resultado en tus propias manos, quieres tú realmente hacer entender a las personas en tus propias palabras, con tus propias manos, tú estás dejando de confiar en el Señor. No tienes que aprender a confiar. Deja que Dios trate. No te vengues. No te vengues. Deja que el Señor trate. Lo que está diciendo el apóstol. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Porque cuando tú comienzas a ocupar el lugar de Dios, tú te estás poniendo. Tú estás queriendo ser Dios. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviese hambre, ¿qué debes de hacer? Dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Ve? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Verdad? Que venzamos. No con el mal. El mal no se vence con el mal. El mal se vence ¿con qué? Con el bien. Usted no puede apagar un fuego con más fuego. ¿Cierto? Entonces, miren lo que dice el apóstol. Terminamos este texto. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿qué? El mal, el bien con el mal. Entonces, dense cuenta que esta es la vida práctica. Les pregunto, ¿será complicado entender esto? ¿Verdad que no es complicado? Está muy claro, ¿no? Esa es la vida práctica que el apóstol le enseñaba a la iglesia. Hay muchas cosas, pero esta es una de esas. Que lo que le estaba enseñando es que nosotros debemos de ser personas que busquen siempre la paz, que tengan paz. Y realmente si tenemos paz con el Señor, podemos tener paz con los demás. Podemos tener paz con nosotros mismos. ¿Ve? Aun cuando usted busca la paz y la otra persona no la quiere, bueno, cuando menos en usted hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Porque muchas de las veces, sabiendo que realmente nosotros tenemos la vida del Señor, ¿ve? Leyendo, por ejemplo, esto que acabamos de leer, ¿ve? Pero seguimos teniendo conflictos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, la primera dijimos que es por causa de nuestro crecimiento. ¿Ve? Lo que está revelando es que necesitamos crecer en nuestras relaciones con las demás personas, en nuestra comunión con Dios. Porque sin duda, si tú no tienes una comunión con Dios, ¿qué vas a poder tener comunión con los demás? Si es Él el que te da la sabiduría y la gracia para poder conectar con las demás personas. Recuerde que el hombre se volvió conflictivo por causa de perder su paz, su comunión con el Señor. Y una de las razones, creo que el apóstol Pablo nos las dice acá. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Entonces la razón por qué muchas de las veces como creyentes todavía tenemos conflictos es porque nos gobierna más la carne que el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad. Capítulo 5, verso 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¡Wow! Esto estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Por eso nos sorprende que a veces pase aquí. Lo que no debería de pasar, pero es importante entender que hay que madurar. ¿Entiende? Por eso creo que es muy práctico esto que estamos compartiendo, porque esto es para todos nosotros. No podemos decir que tenemos la vida de Dios y vivimos peleando todo el tiempo. No puede ser posible eso. Es verdad, estamos en un crecimiento, pero tiene que haber responsabilidad en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Bueno, lo que estaba pasando es que estaban dividiendo. Estaba habiendo conflictos. Unos querían imponer doctrinas, querían realmente tener abajo a la persona y creer lo que ellos estaban enseñando. Y Pablo dice: momento, ¿sabe? Eso nace del corazón. Eso tiene que ver con nuestro ego, querer tener el control de todas las cosas. Entonces Pablo da la recomendación. Digo pues, ¿qué se puede hacer cuando hay conflictos? Bueno, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esa es la solución. Debemos de andar en el Espíritu, debemos de pedirle, ¿verdad? Que sea el Señor que nos guíe, que sea el Espíritu del Señor que nos viva conduciendo en nuestro interior, que podamos estar escuchando la voz del Señor todo el tiempo y sometiéndonos, aunque muchas de las veces a tu alma no le guste.
Pero es lo que deberíamos estar haciendo. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Entonces, es un peligro vivir en la carne como cristianos. Y lo puedes vivir. Por eso Pablo dice, no andéis en la carne, sino andad en el Espíritu. Dejen que el Espíritu de Dios les gobierne. Dicho de otra forma. ¿Por qué? Porque si realmente no dejas que el Espíritu de Dios te gobierne, no solamente tú vas a tener conflictos, tú vas a hacer un conflicto para los demás también. Tú vas a hacer conflicto en tu casa, tú vas a hacer conflicto en el trabajo, tú vas a hacer conflicto en la congregación, tú vas a hacer conflicto donde quiera. Porque hay un problema adentro. La carne te está gobernando más que la vida del Espíritu. Y por eso es que Pablo dice, porque manifiestas son las obras de la carne. Y ahí empieza a dar una lista. Que son, ¿verdad? Pleitos, contiendas, disensiones, partidismos, herejías. Todo ese montón de cosas que dice el apóstol Pablo, ¿nacen de dónde? De la carne. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia. Y por eso Pablo les da la solución. Hermanos, anden en el Espíritu. Dejen de caminar en la carne. Y hemos hablado suficiente, ¿verdad?, acerca de la vida del Espíritu. La intención no es solamente tener la doctrina, porque de nada sirve la doctrina, de nada sirve la enseñanza, sino es la práctica de lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, ¿qué más se requiere? Se requiere, para la paz, se requiere que gobierne realmente el Señor nuestros corazones. No podemos tener paz si Él no está siendo el Señor dentro de nuestra alma. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. ¿Lo encontraron? Capítulo 3, verso 15. Los escuché muy callados. Capítulo 3, verso 15. La paz de Dios es Cristo. La paz de Dios gobierne en vuestros ¿qué? Corazones. Pero si no gobierna, la paz de Dios, que es Cristo, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados a vivir en paz. Nosotros no debemos ser personas conflictivas. Al contrario, somos constructores de paz. Pero ¿cómo es que vamos a ser constructores de paz? Cuando realmente el Señor nos gobierne. Dicho de otra manera, cuando nuestra voluntad se someta a la voluntad del Señor. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Necesitamos morir a esos deseos de la carne que son totalmente opuestos a la voluntad del Señor. Ahora, mire el contexto de lo que Pablo dice, versículo 12, que debemos de hacer. Versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Hay que desvestirnos de esas obras de la carne y hay que vestirnos de Cristo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué es la entrañable misericordia? Es la compasión desde lo más profundo de tu corazón. Eso es de entrañable misericordia. Es realmente tener compasión, pero de adentro. Cuando tú ves a la otra persona, ¿verdad?, que te empieza a decir de cosas, que empieza a hablar cosas, ten compasión, porque lo que está mostrando es lo turbio que está su propio corazón. El desorden que está viviendo dentro de su propia alma. Deberemos tener compasión. Es lo que está diciendo el Señor. De entrañable misericordia, de benignidad. Benignidad es bondad práctica, ¿verdad? Es ser bondadoso. Te dice mal, contesta con un bien, pero no permitas que eso gobierne el corazón. Dice benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia. Solamente así, ¿verdad?, es como vamos a poder realmente dejar que el Señor sea gobernándonos. Cuando comenzamos a vivir así, cuando le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a ser misericordioso, a ser compasivo, realmente a vivir tu bondad. Y a veces los problemas también surgen para eso, porque el Señor te necesita hacer crecer. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De amor, que es el vínculo que perfecto. Nadie puede hacer esto si no crecemos en el amor del Señor. Porque el amor realmente es como lo que puede sostener todo lo demás. Todo lo que acabamos de leer, no podemos ser misericordiosos, bondadosos, no podemos soportarnos los unos a otros si el amor de Dios realmente no está en nuestro corazón creciendo, desarrollándose. El amor de Dios cubre, dice la palabra, multitud de ¿qué? De ofensas, de pecados, ¿cierto? Necesitamos crecer en el amor del Señor. El amor de Dios debe de cultivarse en nuestros propios corazones. Termino con este texto. Por favor, vengan conmigo. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas fueron las palabras poco antes de retirarse el Señor físicamente, ¿verdad?, de los discípulos. Les dijo, ¿saben qué? En el mundo ustedes van a tener muchos conflictos. Va a haber muchas adversidades. Eso no se puede evitar. ¿Ve? Adversidades van a haber, van a salir en tu caminar. Pero aprendamos a confiar. Así como el pajarito que estaba en la rama del árbol. Aunque estaba viniendo la tormenta, pero él estaba confiado en el nido porque estaba confiando. Así nosotros, a pesar de las diferentes situaciones que se puedan levantar, confía en el Señor. Él es tu justicia, Él es tu juez. Él es el que pelea por ti. ¿Ve? Aprende a depender en el Señor, pero no vivas con un corazón amargado, resentido. No, deja que la paz del Señor gobierne tu propio corazón. Debemos de anhelar con todo nuestro corazón una paz. El mundo necesita ver hombres y mujeres que viven en paz. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu santo y glorioso Espíritu. Gracias por esta vida gloriosa, Señor, a la cual nos debemos de someter, a la cual debemos de rendir nuestros corazones, nuestras voluntades, a la cual, Señor, debemos someter a la cruz, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a que la paz que tú has traído por medio de la vida de Cristo en nuestro corazón nos gobierne, nos sostenga en toda crisis, Señor, que tú seas el que manifiestes tu paz en nuestros corazones, que podamos ser testimonio al mundo, a las personas, de que nosotros somos gente de paz, Señor, porque vivimos confiando, dependiendo todo el tiempo en ti, Señor, a pesar de las diferentes circunstancias que se puedan levantar, Señor, tú eres nuestra paz. Tu palabra dice que aunque el mar tiemble y la tierra sea tirada al mar, Señor, los que confiamos en ti esperamos todo el tiempo y tenemos paz en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en este momento por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Aquellos, Señor, que estén pasando momentos difíciles, Señor, en sus almas, en sus familias, yo te ruego, Señor, que tú seas su sustento, que tú seas su confianza, que ellos puedan darse cuenta, Señor, que tú no los has dejado, que tú estás al cuidado de ellos, al pendiente de ellos, Señor, que ellos aprendan a caminar en paz, a pesar de que caminen en la tormenta. Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos en esta mañana gracias, Señor, por tu paz que ministras a través de tu Espíritu Santo. También te damos gracias, Señor, por nuestras ofrendas. Te damos gracias por lo que hoy hemos traído, Señor, con un corazón agradecido, sabiendo que todo, Señor, proviene de ti. Tú eres el dueño de la plata, del oro, de todo lo que existe, Señor. De eso nosotros hoy hemos apartado, Señor, una parte para depositarla en la ofrenda, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, mientras pasan, depositan su ofrenda, solo me dan un minuto, bueno, 2 minutos. Quiero
Le cantamos un canto hoy. Mañana es el día de cumpleaños de nuestro pastor perfecto. Den un fuerte aplauso al Señor. Y realmente creo que todos estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por la vida de nuestro pastor? Miren lo que dice este texto, Jeremías 3:15, dice: y os daré pastores según mi corazón. Es lo que dice Dios. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuántos han sido bendecidos y ayudados por Dios a través de la vida de nuestro pastor aquí? ¿Sí? ¿En verdad puede decirlo? Bueno, un texto más también. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado a la palabra. ¿Cuántos han sido enseñados aquí por mucho tiempo? Ayudados, consolados, buscados, confrontados, exhortados, ayudados de toda manera. El que es enseñado a la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Saben que he mirado yo a través del tiempo? Que la mayoría de veces nosotros hacemos partícipe a veces a los pastores de toda cosa mala que nos pasa. Me dejó mi esposa, mi esposo, perdí el trabajo, se fue mi hijo, me pasó esto, estoy pasando. Y casi siempre le hacemos partícipe de las cosas malas, ¿verdad? Pero muy pocas veces decimos: ¿sabe qué? Me aumentaron, pastor, quiero invitarlo a comer. Me ascendieron de puesto, me dieron vacaciones, yo también quiero que usted se vaya de vacaciones. Amado, nosotros, miren, los pastores también se enferman, también comen, también cumplen años. Mañana es su cumpleaños, pero mañana lunes usted y yo vamos a estar trabajando. Yo quiero invitarle a que con su corazón, si usted, lo que usted pueda hacer, unas palabras de agradecimiento, y si usted quiere compartir un poquito de lo mucho que Dios le da y le bendice, pueda compartir también. Decirle: pastor, yo quiero que usted, ¿verdad?, sepa cuánto Dios ha bendecido mi vida a través de usted. Y hacerle partícipe también, ¿verdad? ¿Por qué no lo que usted pueda hacer? Es solamente voluntario. Algo que yo he visto en esta iglesia, en muchas iglesias, nunca he visto yo que se celebre el día del pastor o que se celebre el cumpleaños, como muchas otras, porque siempre el dinero es un problema para la gente, ¿sabe? De hecho, es la raíz de todos los males. Pero en esta iglesia el enfoque no ha sido eso, y el enfoque también yo nunca he visto que ha sido hacia su persona, sino hacia Cristo. Amén. ¿Ven? ¿Cuántos están agradecidos? Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor. ¿Qué le parece oramos por nuestro pastor? Amén. Él ha orado mucho por todos ustedes, por los que están cumpliendo años, ¿verdad? Extienda sus manos acá, deseo lo mejor. Y vamos a orar. Padre, Gracias, Señor. hoy le damos gracias por tu Dios, gracias por nuestro pastor, Agapito Rivera, que tú pusiste, Señor, en este lugar, en este tiempo, en esta generación, para impactar la vida de muchos, para ayudarlos a encontrar ese camino, para hacernos volver. Padre, te doy gracias por todo lo que tú has hecho en la vida de cada uno, no solo de los que estamos aquí presentes, aún muchos aquellos que no están, otros que están en diferentes lugares, pero que han sido bendecidos y han pasado por aquí. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Sigue poniendo de esa dedicación, de ese esfuerzo, de ese espíritu, de ese amor, de esa paciencia, Señor, de tu palabra en la vida, Señor, de nuestro pastor. Bendecimos su vida, te damos gracias, síguelo fortaleciendo. Gracias, Sigue dando esa pasión, Señor, cada día, Padre, para predicar tu palabra, Señor, según como tú has dispuesto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos por la vida, Señor, de nuestro pastor Agapito. En el nombre de Jesús, todos decimos. Todos decimos amén y amén. Vamos a cantar y cantamos, porque siempre les canta uno, ¿no es así? Ahora ustedes les tocan. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
a él le gusta cantar en español, ¿verdad? Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Pastor Arnoldo. Feliz cumpleaños a ti. Amén. Muchas gracias. Pastor.